Historias profundas. Bienvenidos a un nuevo relato donde el miedo cobra vida. Antes de comenzar, debo ser claro, lo que están a punto de escuchar no es para cualquiera. Si eres menor de 18 años o te consideras una persona sensible, este no es tu lugar. Te sugiero que elijas otro video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Pero si te atreves a adentrarte en lo desconocido, si estás dispuesto a enfrentar los horrores que vamos a desentrañar, entonces prepárate. Abróchate el cinturón, busca un lugar cómodo y deja que la oscuridad se apodere de ti. Esto no es solo una historia, es una experiencia que te pondrá los pelos de punta. ¿Listos? Comencemos. 10 objetos malditos que deberían haberse quedado enterrados. Objetos malditos número 1. La momia de Tutankamón. En el año 1922, en las áridas y polvorientas tierras del Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto, un hombre llamado Howard Carter, un arqueólogo británico obstinado y apasionado, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la egiptología. Carter, financiado por su mecenas, Lord Carnarvon, un aristócrata inglés con una profunda curiosidad por lo desconocido, llevaba años buscando algo que muchos consideraban un sueño imposible: la tumba intacta de un faraón. La mayoría de las tumbas reales habían sido saqueadas siglos atrás, pero Carter estaba convencido de que aún quedaba algo por descubrir. El 4 de noviembre de 1922, después de años de búsqueda infructuosa, el equipo de Carter encontró un escalón tallado en la roca. Con el corazón acelerado, siguieron excavando hasta descubrir una escalera que conducía a una puerta sellada. En la puerta, los sellos con el nombre de Tutankamón, un faraón casi olvidado de la dinastía XVIII, confirmaron que estaban ante algo extraordinario. Carter envió un telegrama a Lord Carnarvon, quien viajó de inmediato desde Inglaterra para presenciar el momento histórico. El 26 de noviembre, con Lord Carnarvon y su hija, Lady Evelyn Herbert, presentes, Carter hizo un pequeño agujero en la puerta sellada. Con una vela en la mano, asomó la cabeza por la abertura. Lord Carnarvon, impaciente, le preguntó: ¿Puedes ver algo? Carter, con voz temblorosa por la emoción, respondió: sí, cosas maravillosas. Ante sus ojos se desplegaba un espectáculo que nadie había visto en más de 3 milenios, una cámara llena de tesoros dorados, estatuas, joyas, carros, armas y, en el centro, un sarcófago de oro macizo que contenía la momia del faraón niño. La noticia del descubrimiento se extendió por el mundo como un reguero de pólvora. La tumba de Tutankamón, intacta y llena de riquezas, era un tesoro arqueológico sin precedentes. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración pronto se convirtió en una pesadilla. Los antiguos egipcios creían firmemente en la protección de sus tumbas, y se decía que las inscripciones en las paredes de la tumba de Tutankamón contenían una advertencia: la muerte tocará con sus alas a quien perturbe el sueño del faraón. Poco después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon, el principal financiero de la expedición, comenzó a experimentar una serie de desgracias. En marzo de 1923, apenas 5 meses después del descubrimiento, Carnarvon fue picado por un mosquito en la mejilla mientras se afeitaba. La picadura se infectó, y su salud se deterioró rápidamente. Murió en El Cairo el 5 de abril de 1923, a la edad de 56 años, víctima de septicemia. En el momento exacto de su muerte, las luces de la ciudad se apagaron inexplicablemente, y en su casa en Inglaterra, su perro aulló y cayó muerto. Los periódicos sensacionalistas de la época no tardaron en atribuir su muerte a la maldición de Tutankamón. La muerte de Carnarvon fue solo el comienzo. En los años siguientes, varias personas asociadas con la expedición o con el estudio de los artefactos de la tumba murieron en circunstancias extrañas. George Haygold, un magnate estadounidense que visitó la tumba, murió de neumonía poco después. Archibald Douglas Reid, el radiólogo que examinó la momia de Tutankamón, enfermó misteriosamente y falleció. Aubrey Herbert, medio hermano de Lord Carnarvon, murió tras una cirugía dental rutinaria. Richard Bethel, secretario de Howard Carter, fue encontrado muerto en su cama, aparentemente por asfixia. Sir Bruce Ingram, amigo de Carter, vio su casa incendiarse poco después de recibir un regalo de la tumba. Cuando se mudó a otra casa, ésta se inundó. En total, se estima que al menos 11 personas relacionadas con el descubrimiento de la tumba murieron en circunstancias inexplicables en los años siguientes.
Aunque muchos atribuyeron estas muertes a la maldición, los científicos han intentado ofrecer explicaciones racionales. Algunos sugieren que las muertes podrían deberse a hongos tóxicos o bacterias antiguas que permanecieron en la tumba sellada durante milenios. Otros argumentan que las muertes fueron simples coincidencias, ya que muchos miembros del equipo, incluido Howard Carter, vivieron largas vidas sin incidentes. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Fue realmente una maldición o simplemente una serie de eventos desafortunados? Lo cierto es que la historia de la maldición de Tutankamón ha capturado la imaginación del público y ha inspirado innumerables libros, películas y leyendas. Hoy en día, la tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Sus tesoros han viajado por el mundo, fascinando a millones. Pero la sombra de la maldición siempre está presente, recordándonos que algunos secretos del pasado quizás deberían permanecer ocultos. Así que, la próxima vez que escuches sobre un descubrimiento arqueológico, piensa en Howard Carter y en la advertencia que dejaron los antiguos egipcios: no perturbes el sueño de los faraones. ¿Te atreverías a desafiarla? Objetos malditos número 2. El diamante Ope. En una noche de tormenta, con el viento aullando como un espectro desesperado y la lluvia golpeando las ventanas como dedos huesudos, permíteme llevarte a un mundo de oscuridad y maldición. Esta es la historia del diamante Ope, una joya que brilla con un fulgor azul profundo, como el corazón helado de un océano maldito. Pero no te dejes engañar por su belleza, porque este diamante esconde un secreto que ha arruinado vidas, sembrado el caos y dejado un rastro de muerte a su paso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas historias no están hechas para ser olvidadas. El diamante Ope nació en las entrañas de la tierra, en las minas de Koyur, en la India, hace siglos. Era una piedra de un azul intenso, casi sobrenatural, como si hubiera sido tallada por las manos de los propios dioses. Pero su belleza era engañosa, porque desde el principio estuvo manchada de sangre. Se dice que fue robada de un templo hindú, arrancada del ojo de una estatua de la diosa Sita, quien maldijo a quien osara poseerla. La maldición no se hizo esperar. El primer dueño, un comerciante francés llamado Jean-Baptiste Tavernier, quien la robó, murió en la miseria, devorado por los lobos en una fría noche de invierno. Pero la maldición no terminó con él. La piedra pasó de mano en mano, y cada dueño sufrió un destino trágico. En el siglo XVII, el diamante llegó a las manos de Luis XIV, el rey Sol de Francia. El monarca, fascinado por su brillo, lo mandó tallar en forma de corazón y lo llamó el diamante azul de la corona. Pero la maldición no distinguía entre plebeyos y reyes. Luis XIV murió de gangrena, sus piernas consumidas por una enfermedad dolorosa y grotesca. Su sucesor, Luis XV, también cayó en desgracia, y la Revolución Francesa acabó con la vida de María Antonieta, quien lució la joya en varias ocasiones. El diamante desapareció en el caos, pero la maldición no se detuvo. A principios del siglo XIX, el diamante reapareció en Inglaterra, en manos de un banquero llamado Henry Philip Ope, quien le dio su nombre. Ope murió en la ruina, y la piedra pasó a su familia, quienes también sufrieron desgracias financieras y personales. Uno de sus descendientes, Lord Francis Ope, perdió toda su fortuna y terminó vendiendo la joya para pagar sus deudas. Pero la maldición no se detenía con la venta. Cada nuevo dueño caía en desgracia. Algunos perdieron sus fortunas, otros sus mentes y muchos sus vidas. Uno de los casos más espeluznantes fue el de la princesa rusa Nadia Biegin Orlov, quien adquirió el diamante en el siglo XIX. Nadia era una mujer de belleza deslumbrante y espíritu indomable, pero el diamante la consumió. Se obsesionó con la joya, llevándola consigo a todas partes, como si fuera una extensión de su ser. Pero la maldición la alcanzó. Una noche, durante un baile en su palacio de San Petersburgo, Nadia se desplomó en medio del salón, víctima de un ataque al corazón. El diamante, manchado de su sangre, fue arrebatado por un ladrón que también murió poco después en circunstancias misteriosas. En el siglo XX, el diamante llegó a Estados Unidos, donde fue adquirido por el joyero Pierre Cartier. Cartier, un hombre pragmático y escéptico, no creía en maldiciones. Vendió la joya a la heredera estadounidense Evelyn Walls Mclean, quien la convirtió en su posesión más preciada. Evelyn llevaba el diamante a todas partes,
incluso lo colgaba del cuello de su perro para divertirse. Pero la maldición no tardó en manifestarse. Su hijo pequeño murió atropellado por un automóvil, su esposo se volvió alcohólico y la abandonó, y su hija se suicidó. Evelyn, consumida por el dolor, murió en la pobreza, y el diamante fue vendido para pagar sus deudas. Hoy, el diamante Hope descansa en el Museo Smithsonian en Washington, D.C., encerrado en una vitrina de cristal a prueba de balas. Pero algunos dicen que la maldición sigue viva. Los guardias del museo juran haber visto sombras moverse cerca de la vitrina en las noches más oscuras, y algunos visitantes han reportado sentir una opresión en el pecho al mirar la joya demasiado tiempo. Incluso se rumora que el diamante emite un brillo más intenso en las noches de luna llena, como si estuviera alimentándose de la energía de quienes lo observan. Y así, el diamante Hope sigue brillando, un recordatorio de que algunas cosas en este mundo están mejor enterradas. Porque, ¿quién puede decir si la maldición ha terminado? Tal vez solo esté esperando, paciente, a que alguien lo libere de su prisión de cristal. Y cuando eso ocurra, el caos volverá a desatarse, como lo ha hecho una y otra vez a lo largo de los siglos. Así que, la próxima vez que veas una joya deslumbrante, piénsalo 2 veces antes de desearla. Porque algunas cosas, como el diamante Hope, tienen un precio que va más allá del oro y las piedras preciosas. Tienen un precio que se paga con sangre, dolor y desesperación. Y esa, querido oyente, es una lección que nunca deberías olvidar. Objetos malditos número 3. El espejo de Mertels Plantaschen. En una noche oscura, donde la luna se esconde tras las nubes y el viento susurra secretos antiguos entre los árboles, permíteme llevarte a un lugar donde el pasado nunca descansa. Un lugar donde las paredes susurran, las sombras se mueven y los espejos reflejan algo más que tu propia imagen. Esta es la historia del espejo de Mertels Plantaschen, un objeto maldito que ha atrapado a quienes se atrevieron a mirarlo demasiado tiempo. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, no todas las reflexiones son inofensivas. En el corazón de Luisiana, rodeada por pantanos que exhalan niebla y cipreses que se retuercen como criaturas agonizantes, se alza la Mertels Plantaschen. Esta antigua mansión, construida en 1796, es un lugar de belleza inquietante, con sus columnas blancas y sus balcones adornados con hierro forjado. Pero no te dejes engañar por su encanto sureño, porque esta casa es un portal a lo desconocido, un lugar donde lo sobrenatural se mezcla con lo terrenal. En el interior de la mansión, en una habitación sombría y llena de muebles antiguos cubiertos de polvo, se encuentra el espejo. No es un espejo cualquiera. Este espejo, con su marco de madera tallada y su superficie ligeramente empañada, tiene una historia que helaría la sangre hasta del más valiente. Se dice que el espejo fue testigo de un crimen atroz, un crimen que dejó una marca imborrable en su superficie y en el alma de la casa. La historia comienza con Sarah Woodruff, una joven esclava que trabajaba en la plantación a principios del siglo XIX. Sarah era conocida por su belleza y su voz melodiosa, pero también por su trágico destino. Según la leyenda, Sarah tuvo un romance secreto con el dueño de la plantación, un hombre cruel y caprichoso. Cuando su esposa descubrió la infidelidad, la ira de la mujer no tuvo límites. En un arrebato de celos y furia, envenenó a Sarah, dándole una taza de té mezclada con extracto de adelfa. Sarah murió en agonía, pero antes de expirar, maldijo la casa y a todos los que vivieran en ella. El espejo, que colgaba en la habitación donde Sarah murió, absorbió su dolor y su ira. Desde entonces, se dice que el espíritu de Sarah quedó atrapado en el espejo, condenada a vagar entre los reflejos por toda la eternidad. Quienes se atreven a mirarlo demasiado tiempo reportan ver una figura femenina detrás de ellos, una figura que no está allí cuando se dan la vuelta. Algunos dicen que la figura sonríe, otros juran que sus ojos están llenos de lágrimas. Pero todos coinciden en una cosa: el espejo no olvida. A lo largo de los años, el espejo ha sido testigo de más tragedias. En la década de 1920, una familia que vivía en la plantación reportó que su hija pequeña desapareció misteriosamente después de jugar frente al espejo. La encontraron días después, vagando por los pantanos, murmurando sobre la dama del espejo. La niña nunca volvió a ser la misma. En los años 70, un fotógrafo que visitó la plantación para capturar imágenes del espejo murió en un accidente automovilístico al salir de la propiedad.
Cuando revelaron las fotos, en una de ellas se veía claramente el rostro de una mujer detrás del cristal, mirando fijamente a la cámara. Hoy, el espejo sigue colgado en la Mertelsplantaschen, ahora convertida en un bed and breakfast que atrae a curiosos y cazadores de fantasmas. Los huéspedes que se alojan en la habitación del espejo reportan experiencias aterradoras, risas que no provienen de nadie, sombras que se mueven en los bordes de su visión, lo más inquietante, reflejos que no coinciden con la realidad. Algunos dicen que el espejo elige a sus víctimas, atrayéndolas con una fascinación hipnótica. Una vez que te mira, no te suelta. Y así, el espejo de Mertelsplantaschen sigue esperando, paciente, a su próxima víctima. Porque el espejo no es solo un objeto, es un portal, un recordatorio de que algunos lugares y algunas cosas están impregnados de un dolor tan profundo que nunca desaparece. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a un espejo antiguo, piénsalo 2 veces antes de mirarte en él. Porque nunca sabes quién, o qué, podría estar mirándote desde el otro lado. Objetos malditos número 4. La pintura de Hans Risis Tim. En una noche fría, donde el viento golpea las ventanas como un intruso insistente y las sombras bailan en las paredes, permíteme llevarte a un mundo donde el arte no solo imita la vida, sino que la consume. Esta es la historia de Hans Risis Tim, una pintura que no es lo que parece, una obra que ha dejado un rastro de miedo y desesperación a su paso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas imágenes no están hechas para ser contempladas. En el año 1972, el artista Bill Stoneam creó una pintura que cambiaría su vida para siempre. La obra, titulada de Hans Risis Tim, muestra a un niño de mirada vacía y una muñeca de porcelana, de pie frente a una puerta de cristal. Detrás de ellos, manos fantasmas se aferran al vidrio, como si intentaran entrar. Stoneam basó la pintura en una fotografía suya de la infancia, pero lo que no sabía era que había capturado algo más que un recuerdo. Había capturado una puerta a lo desconocido. La pintura fue exhibida por primera vez en una galería de Los Ángeles, donde llamó la atención por su atmósfera inquietante. Pero pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder. El crítico de arte que la elogió murió repentinamente de un ataque al corazón. El dueño de la galería, un hombre escéptico y pragmático, reportó que la pintura cambiaba cuando estaba solo en la habitación. Decía que las manos en el cristal parecían moverse, y que los ojos del niño lo seguían a donde quiera que fuera. La pintura fue retirada de la exhibición y vendida a un coleccionista privado, pero la maldición no terminó ahí. En el año 2000, la pintura reapareció en eBay, vendida por una familia que afirmaba que la obra estaba maldita. Según su descripción, la pintura había causado pesadillas a sus hijos, quienes juraron que el niño y la muñeca salían del cuadro por la noche y vagaban por la casa. Los padres, inicialmente escépticos, instalaron una cámara en la habitación donde colgaba la pintura. Lo que capturaron los dejó helados. En las imágenes se veía claramente cómo la muñeca se movía, girando su cabeza hacia la cámara, mientras el niño extendía su mano hacia el borde del cuadro, como si intentara escapar. La familia decidió deshacerse de la pintura, pero no sin antes advertir a los posibles compradores: esta obra no es normal. La pintura fue adquirida por un galerista de Michigan, quien también experimentó fenómenos extraños. Los visitantes de su galería reportaron sentirse mareados o ansiosos al mirar la obra, y algunos incluso afirmaron ver sombras moviéndose detrás de ellos cuando estaban frente a ella. Uno de los empleados de la galería renunció después de soñar repetidamente con el niño de la pintura, quien le susurraba cosas que no podía entender. El galerista, desesperado, intentó destruir la obra, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía: un corte inexplicable en su mano, un golpe repentino en la cabeza, una voz que le decía no. Hoy, la pintura sigue en manos privadas, lejos del ojo público. Pero aquellos que han tenido contacto con ella cuentan historias que erizan la piel. Algunos dicen que la pintura es un portal, una ventana a un mundo donde las almas atrapadas buscan escapar. Otros creen que el niño y la muñeca son entidades reales, condenadas a repetir una tragedia que nadie conoce. Lo único cierto es que Hans Risis Tim no es una obra de arte común. Es una maldición, un recordatorio de que algunas imágenes no están hechas para ser contempladas. Así que, la próxima vez que veas una pintura que te inquiete, que te haga sentir observado, recuerda esta historia.
Porque algunas obras no están destinadas a ser admiradas, sino a ser temidas. Y The Hans Resistim es una de ellas. Objetos malditos número 5. El anillo de Silvan. En una noche fría, donde la luna brilla como un ojo vigilante y el silencio se rompe solo por el crujir de las ramas en el viento, permíteme llevarte a un mundo donde los objetos no son lo que parecen. Esta es la historia del anillo de Silvan, una joya antigua que lleva consigo una maldición tan antigua como el tiempo mismo. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas cosas no están hechas para ser encontradas. En las profundidades de un bosque olvidado, donde los árboles susurran secretos que nadie puede entender, se encontraba una pequeña aldea llamada Silvan. Sus habitantes vivían en paz, pero siempre con un ojo puesto en la espesura del bosque, donde se decía que habitaban criaturas antiguas y fuerzas que el hombre no podía comprender. Fue en este lugar, hace siglos, donde un herrero llamado Eldrin encontró un anillo mientras buscaba hierro en las colinas cercanas. El anillo era una pieza de belleza inquietante. Estaba hecho de un metal oscuro y brillante, con intrincados grabados que parecían contar una historia olvidada. En su centro, una piedra roja como la sangre brillaba con un fulgor propio, como si tuviera vida. Eldrin, fascinado por su hallazgo, decidió quedarse con el anillo, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo, quienes decían que el bosque no regalaba nada sin pedir algo a cambio. Al principio, el anillo parecía traer buena suerte. Eldrin se convirtió en el herrero más hábil de la región, y su fama se extendió más allá de las fronteras de Silvan. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Eldrin empezó a tener sueños extraños, en los que una voz susurraba en un idioma que no podía entender. La voz era suave al principio, casi seductora, pero con el tiempo se volvió más insistente, más amenazante. Eldrin intentó deshacerse del anillo, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía, una fuerza invisible que lo obligaba a guardarlo de nuevo. Una noche, Eldrin desapareció. Lo encontraron días después, vagando por el bosque, murmurando incoherencias sobre el Señor del Anillo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si algo hubiera consumido su alma. El anillo había desaparecido, pero la maldición no terminó con él. A lo largo de los siglos, el anillo reapareció en diferentes lugares, siempre trayendo consigo desgracias. En el siglo XIX, un noble inglés lo adquirió en una subasta y lo guardó en su colección privada. Poco después, su familia comenzó a sufrir accidentes inexplicables. Su esposa cayó por las escaleras, su hijo se ahogó en el lago de la mansión, y él mismo murió en un incendio que consumió su biblioteca. El anillo, intacto, fue encontrado entre las cenizas. En el siglo XX, el anillo llegó a manos de una arqueóloga llamada Dr. Eleanor Hart, quien lo encontró durante una excavación en las ruinas de un templo antiguo. Eleanor, una mujer racional y escéptica, no creía en maldiciones. Pero pronto, comenzó a experimentar fenómenos extraños, objetos que se movían solos, sombras que la seguían y una sensación constante de ser observada. Una noche, mientras examinaba el anillo bajo la luz de su lámpara, la piedra roja brilló con una intensidad cegadora. Eleanor cayó al suelo, víctima de un ataque al corazón. Cuando la encontraron, el anillo había desaparecido de nuevo. Hoy, el anillo de Silvan sigue perdido, pero aquellos que lo buscan deben tener cuidado. Porque el anillo no es solo una joya, es una maldición, un recordatorio de que algunas cosas no están hechas para ser encontradas. Así que, la próxima vez que veas un objeto antiguo que brilla con un fulgor extraño, piénsalo 2 veces antes de tocarlo. Porque nunca sabes qué fuerzas oscuras podrías estar despertando. Objetos malditos número 6. La estatuilla de Robert de Dahl. En una noche oscura, donde el viento arrastra susurros antiguos y las sombras parecen cobrar vida, permíteme llevarte a un lugar donde lo inofensivo se vuelve aterrador. Esta es la historia de Robert de Dahl, una estatuilla que parece salida de un cuento infantil, pero que esconde un secreto oscuro y peligroso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas cosas no son lo que parecen. En la ciudad de Key West, Florida, en una casa antigua rodeada de árboles que susurran secretos al viento, se encuentra una de las posesiones más inquietantes del mundo, Robert de Dahl. Esta figura, de poco más de 1 metro de altura, tiene un rostro de porcelana pálida, ojos grandes y vidriosos,
y un traje de marinero que parece sacado de otra época. Pero no te dejes engañar por su apariencia inocente, porque Robert no es un juguete común. Es una entidad viva, y su historia es tan escalofriante como su mirada. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando la estatuilla fue regalada a un niño llamado Robert Eugene Otto, conocido cariñosamente como Gene. El regalo lo hizo una sirvienta de la familia, quien, según se rumora, practicaba magia oscura. Desde el momento en que Gene recibió la muñeca, algo cambió en la casa. Los padres del niño escuchaban risas y pasos en los pasillos, pero cuando investigaban, solo encontraban a Gene hablando con Robert, como si fuera un amigo real. Pero no era una conversación normal. Gene hablaba, y la muñeca parecía responder. Los padres juraban que escuchaban una segunda voz, aguda y fría, que salía de la habitación del niño. Con el tiempo, los eventos se volvieron más siniestros. Los muebles de la casa aparecían movidos, los objetos se rompían sin explicación, y los sirvientes reportaban ver a la muñeca moverse por la casa cuando nadie la tocaba. Una noche, los padres de Gene lo encontraron gritando en su habitación, con los muebles volcados y las cortinas rasgadas. El niño, temblando, les dijo que Robert lo había hecho. Pero lo más aterrador fue lo que siguió. La muñeca, sentada en una silla en la esquina de la habitación, parecía sonreír con una expresión que no estaba tallada en su rostro. Gene creció, pero nunca se deshizo de Robert. La muñeca lo acompañó hasta la edad adulta, y los eventos extraños continuaron. Los visitantes de la casa juraban que la muñeca los observaba con sus ojos de vidrio, y algunos incluso afirmaron que sus expresiones cambiaban cuando nadie la miraba. Después de la muerte de Gene, la muñeca fue donada a un museo local, donde se convirtió en una atracción escalofriante. Pero la maldición no terminó ahí. Los empleados del museo reportaron que la muñeca se movía por la noche, cambiando de posición o apareciendo en lugares donde no la habían dejado. Los visitantes que se burlaban de Robert o lo fotografiaban sin pedirle permiso sufrían accidentes inexplicables, caídas, cortes, incluso enfermedades repentinas. Algunos decían que la muñeca los maldecía, y que solo aquellos que la trataban con respeto podían evitar su ira. Hoy, Robert de Dahl sigue en exhibición, pero su leyenda ha crecido. Se dice que la muñeca tiene el poder de maldecir a quienes la ofenden, y que su espíritu, o lo que sea que habite dentro de ella, no descansa. Los visitantes del museo dejan juguetes y cartas de disculpa a los pies de la vitrina, esperando aplacar su ira. Pero Robert no olvida, y su mirada sigue siendo tan penetrante como siempre. Así que, la próxima vez que veas una muñeca antigua, con ojos que parecen seguirte, recuerda esta historia. Porque algunas cosas no son lo que parecen, y algunas maldiciones nunca terminan. Objetos malditos número 7. El collar de la perla maldita. En una noche de tormenta, donde el viento aúlla como un alma en pena y la lluvia golpea las ventanas como dedos huesudos, permíteme llevarte a un mundo donde la belleza esconde un peligro mortal. Esta es la historia del collar de la perla maldita, una joya que ha dejado un rastro de tragedia y desesperación a su paso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas cosas no están hechas para ser encontradas. En el siglo XVIII, en las costas de una isla remota del Caribe, un pescador llamado Miguel encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras buscaba ostras en las aguas profundas, encontró una perla de un tamaño y brillo nunca antes visto. Era perfecta, redonda, con un tono rosado que parecía brillar con luz propia. Miguel, emocionado por su hallazgo, decidió venderla a un joyero local, quien la convirtió en el centro de un collar deslumbrante. Pero lo que nadie sabía era que la perla tenía un origen oscuro. La perla había sido encontrada en una ostra gigante que vivía cerca de un naufragio antiguo. Los lugareños decían que el barco hundido pertenecía a un pirata maldito, quien había robado la perla de un templo sagrado en las Indias Orientales. Según la leyenda, la perla estaba maldita, y quien la poseyera sufriría una serie de desgracias hasta que la devolviera a su lugar de origen. Pero Miguel, cegado por la riqueza que la perla prometía, ignoró las advertencias. El collar fue vendido a una noble española, Isabel de Montoya, quien quedó fascinada por su belleza. Isabel llevaba el collar a todas partes, orgullosa de su nueva posesión. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Isabel empezó a tener pesadillas en las que una figura oscura la perseguía,
murmurando palabras en un idioma desconocido. Sus sirvientes reportaron que el collar parecía brillar más intensamente por la noche y que a veces emitía un sonido, como un susurro lejano. Una noche, Isabel desapareció. La encontraron en su habitación, muerta, con el collar aún alrededor de su cuello. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que la había hecho enloquecer. El collar fue heredado por su hija, quien también murió en circunstancias misteriosas poco después. Así comenzó la maldición del collar de la perla maldita. A lo largo de los siglos, el collar pasó de mano en mano, siempre trayendo consigo desgracias. En el siglo XIX, una actriz famosa lo usó en una obra de teatro y murió en el escenario, víctima de un accidente inexplicable. En el siglo XX, un coleccionista de joyas lo adquirió en una subasta y lo guardó en su caja fuerte. Poco después, su familia comenzó a sufrir accidentes inexplicables. Su esposa cayó por las escaleras, su hijo se ahogó en la piscina, y él mismo murió en un incendio que consumió su casa. El collar, intacto, fue encontrado entre las cenizas. Hoy, el collar de la perla maldita sigue perdido, pero aquellos que lo buscan deben tener cuidado. Porque el collar no es solo una joya, es una maldición, un recordatorio de que algunas cosas no están hechas para ser encontradas. Así que, la próxima vez que veas una joya que brilla con un fulgor extraño, piénsalo 2 veces antes de tocarla. Porque nunca sabes qué fuerzas oscuras podrías estar despertando. Objetos malditos número 8. El reloj de la abuela. En una noche fría, donde el viento susurra entre los árboles como un fantasma inquieto y la luna brilla con una luz pálida y enfermiza, permíteme llevarte a un lugar donde el tiempo no es lo que parece. Esta es la historia del reloj de la abuela, un objeto antiguo que esconde un secreto oscuro y peligroso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas cosas no están hechas para ser encontradas. En una casa antigua, al final de un camino solitario rodeado de árboles que se retuercen como criaturas agonizantes, vivía una mujer llamada Clara. La casa había pertenecido a su abuela, una mujer misteriosa y reservada, de quien se decía que practicaba artes oscuras. Cuando la abuela murió, Clara heredó la casa y todo lo que contenía, incluyendo un reloj de pared antiguo que colgaba en el salón. El reloj era una pieza imponente, con un marco de madera tallada y un péndulo que oscilaba con un ritmo lento y constante. Su esfera era de un blanco desgastado, con números romanos que parecían desvanecerse en la superficie. Pero lo más inquietante era el tic-tac. No era el sonido suave y regular de un reloj normal, sino un golpe seco y resonante, como si algo estuviera intentando escapar desde dentro. Clara, una mujer práctica y escéptica, no le dio mucha importancia al reloj al principio. Lo consideraba una reliquia familiar, un objeto curioso pero inofensivo. Sin embargo, pronto comenzó a notar cosas extrañas. El reloj parecía marcar una hora diferente cada vez que lo miraba, y el péndulo a veces se detenía por completo, solo para volver a moverse de repente, como si algo lo hubiera empujado. Una noche, Clara despertó sobresaltada por un sonido que provenía del salón. Era el reloj, pero no sonaba como de costumbre. El tic-tac era más rápido, casi frenético, y el péndulo oscilaba de un lado a otro con una violencia inusual. Clara se acercó al reloj, sintiendo una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cuando estuvo frente a él, el reloj se detuvo. El silencio fue tan abrupto que Clara sintió que el mundo entero se había detenido con él. Entonces, el reloj comenzó a sonar. No eran las campanadas habituales que marcaban las horas, sino un sonido agudo y estridente, como un grito desesperado. Clara retrocedió, pero no pudo apartar la mirada de la esfera del reloj. Los números romanos parecían moverse, girando y retorciéndose como serpientes. De repente, las manecillas comenzaron a girar a una velocidad imposible, y Clara sintió que el tiempo mismo se distorsionaba a su alrededor. Cuando el reloj finalmente se detuvo, Clara se encontró en una habitación que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, y el aire olía a humedad y decadencia. En el centro de la habitación había una figura, una mujer anciana con un vestido negro y un rostro pálido y arrugado. Era su abuela, pero no como Clara la recordaba. Sus ojos eran negros como el carbón, y su sonrisa era tan amplia como antinatural.
Has venido al fin, dijo la abuela, con una voz que resonaba como el tic-tac del reloj. El tiempo es un regalo, pero también una maldición. Y tú, querida Clara, has agotado el tuyo. Clara intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. La abuela se acercó, extendiendo una mano huesuda hacia ella. Clara sintió que el frío la envolvía, como si el tiempo mismo la estuviera consumiendo. Cuando la mano de la abuela la tocó, Clara sintió que su cuerpo se desvanecía, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, la casa estaba en silencio. El reloj colgaba en el salón, su péndulo oscilando con un ritmo lento y constante. Pero si alguien se hubiera acercado a mirar la esfera, habría visto algo extraño. Las manecillas no marcaban la hora. En su lugar, formaban una sonrisa, amplia y antinatural, como la de la abuela. Así que, la próxima vez que escuches el tic-tac de un reloj antiguo, piénsalo 2 veces antes de acercarte. Porque algunos relojes no marcan el tiempo, sino que lo roban. Objetos malditos número 9. La silla de Busby. En una noche fría, donde el viento aúlla como un alma en pena y las sombras se alargan como dedos huesudos, permíteme llevarte a un lugar donde el pasado nunca descansa. Esta es la historia de la silla de Busby, un mueble antiguo que esconde un secreto oscuro y peligroso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas cosas no están hechas para ser usadas. En una pequeña aldea perdida en las colinas de Yorkshire, Inglaterra, se encuentra una casa antigua que ha sido abandonada durante décadas. La casa, conocida como Busby Hall, fue alguna vez el hogar de una familia adinerada, pero ahora es solo un cascarón vacío, lleno de polvo y recuerdos olvidados. Sin embargo, hay un objeto en esa casa que nunca ha sido abandonado, una silla tallada en madera oscura, con un respaldo alto y brazos decorados con figuras de animales que parecen observarte con ojos de vidrio. La silla, conocida como la silla de Busby, tiene una historia que helaría la sangre hasta del más valiente. Se dice que fue tallada en el siglo XVII por un carpintero loco, quien usó madera de un árbol que crecía en un cementerio antiguo. El carpintero, obsesionado con la muerte, talló en la silla símbolos y runas que nadie ha podido descifrar. Cuando terminó su obra, se sentó en la silla y nunca más se levantó. Lo encontraron días después, muerto, con una expresión de terror congelada en su rostro. Desde entonces, la silla ha sido maldita. Cada persona que se ha sentado en ella ha sufrido un destino trágico. En el siglo XVIII, un noble que adquirió la silla murió en un duelo poco después de sentarse en ella. En el siglo XIX, una familia que la compró en una subasta perdió a todos sus miembros en un incendio que consumió su casa. La silla, intacta, fue encontrada entre las cenizas. En el siglo XX, la silla llegó a manos de un coleccionista de antigüedades llamado Thomas Hargrove. Thomas, un hombre escéptico y pragmático, no creía en maldiciones. Cuando adquirió la silla, la colocó en su estudio, donde la usaba como una pieza decorativa. Pero pronto, comenzó a notar cosas extrañas. El estudio, que siempre había sido cálido y acogedor, ahora estaba frío, incluso en los días más calurosos. Las figuras talladas en los brazos de la silla parecían moverse cuando nadie las miraba, y Thomas juraba que escuchaba susurros en la habitación, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Una noche, Thomas decidió sentarse en la silla. Quería probar su comodidad, pero también quería desafiar la maldición que tanto había escuchado. Cuando se sentó, sintió un frío intenso que le recorrió el cuerpo, como si algo helado lo estuviera tocando. Las figuras talladas en los brazos de la silla parecían cobrar vida, sus ojos de vidrio brillando con una luz propia. Thomas intentó levantarse, pero no pudo. Algo lo mantenía pegado a la silla, una fuerza invisible que lo obligaba a quedarse. Entonces, los susurros se volvieron más fuertes, más claros. Thomas pudo distinguir palabras: «Bienvenido a la eternidad». De repente, las figuras talladas en la silla comenzaron a moverse, deslizándose por los brazos y el respaldo como serpientes. Thomas gritó, pero no había nadie para escucharlo. Las figuras lo envolvieron, arrastrándolo hacia la silla, hacia un vacío oscuro y frío que parecía no tener fin. Al día siguiente, la esposa de Thomas lo encontró en el estudio, sentado en la silla. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y su cuerpo estaba frío como el hielo.
La silla, intacta, parecía sonreír, como si estuviera satisfecha con su nueva víctima. Hoy, la silla de Busby sigue en Busby Hall, esperando a su próximo ocupante. Los lugareños dicen que la silla no descansa, que siempre está buscando a alguien que se siente en ella. Así que, la próxima vez que veas una silla antigua, con figuras talladas que parecen observarte, piénsalo 2 veces antes de sentarte. Porque algunas sillas no están hechas para descansar, sino para atrapar. Objetos malditos número 10. El ídolo de la muerte de Ogak. En una noche oscura, donde la luna se esconde tras las nubes y el viento susurra secretos antiguos entre los árboles, permíteme llevarte a un lugar donde lo desconocido acecha en las sombras. Esta es la historia del ídolo de la muerte de Ogak, un artefacto maldito que ha sembrado el terror y la desesperación a su paso. Siéntate, escucha con atención, y recuerda, algunas cosas no están hechas para ser encontradas. En las profundidades de la selva amazónica, donde los árboles se alzan como gigantes y el aire espeso está cargado de los sonidos de criaturas invisibles, se encuentra una tribu olvidada por el tiempo. Los Ogak, como se llaman a sí mismos, son guardianes de un secreto ancestral, un secreto que han protegido durante siglos. En el corazón de su aldea, oculto en una cueva sagrada, se encuentra el ídolo de la muerte, una estatua tallada en piedra negra que parece absorber la luz a su alrededor. El ídolo es una figura grotesca, con rasgos que no son del todo humanos. Sus ojos, tallados con una precisión inquietante, parecen seguirte a donde quiera que vayas. Su boca, abierta en un grito silencioso, está llena de dientes afilados como cuchillas. En sus manos, sostiene un objeto que nadie ha podido identificar, algo que parece vibrar con una energía oscura. Los Ogak creen que el ídolo es la encarnación de un dios antiguo, un ser que trae tanto poder como destrucción. Hace décadas, un explorador británico llamado Sir Reginald Thornhill llegó a la aldea de los Ogak. Thornhill, un hombre obsesionado con lo oculto, había escuchado rumores sobre el ídolo y estaba decidido a encontrarlo. A pesar de las advertencias de los Ogak, quienes le dijeron que el ídolo estaba maldito, Thornhill se adentró en la selva con un grupo de hombres. Después de días de búsqueda, encontraron la cueva sagrada. Cuando Thornhill vio el ídolo por primera vez, supo que había encontrado algo extraordinario. La estatua emanaba una energía palpable, como si estuviera viva. Thornhill, cegado por la ambición, decidió llevarse el ídolo consigo. Los Ogak intentaron detenerlo, pero fueron masacrados por los hombres de Thornhill. Con el ídolo en su poder, Thornhill y su equipo partieron de la selva, ignorando las maldiciones que los Ogak lanzaron contra ellos. Pero la maldición no tardó en manifestarse. Durante el viaje de regreso, los hombres de Thornhill comenzaron a sufrir pesadillas horribles. Soñaban con el ídolo, que les hablaba en un idioma desconocido, susurrando promesas de poder y gloria, pero también de muerte y destrucción. Uno por uno, los hombres comenzaron a enloquecer. Algunos se suicidaron, otros se volvieron violentos y atacaron a sus compañeros. Thornhill, aterrado, intentó deshacerse del ídolo, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía, una fuerza invisible que lo obligaba a guardarlo. Cuando Thornhill llegó a Inglaterra, estaba al borde de la locura. El ídolo, que ahora guardaba en su mansión, parecía tener vida propia. Las noches eran las peores. Thornhill escuchaba pasos en los pasillos, risas que no provenían de nadie, y a veces, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Una noche, Thornhill despertó sobresaltado por un ruido que provenía de la habitación donde guardaba el ídolo. Cuando entró, encontró la estatua en el centro de la habitación, rodeada de símbolos tallados en el suelo. Los símbolos brillaban con una luz tenue, como si estuvieran escritos con fuego. Thornhill intentó huir, pero no pudo. El ídolo lo llamaba, su voz resonando en su mente como un trueno. «Eres mío», decía la voz. «Nunca escaparás». Thornhill cayó al suelo, sintiendo que su cuerpo se desvanecía, como si el ídolo lo estuviera consumiendo. Cuando lo encontraron al día siguiente, estaba muerto, con una expresión de terror congelada en su rostro. El ídolo, intacto, parecía sonreír. Hoy, el ídolo de la muerte de Ogak sigue perdido, pero aquellos que lo buscan deben tener cuidado. Porque el ídolo no es solo una estatua, es una maldición, un recordatorio de que algunas cosas no están hechas para ser encontradas.
Así que, la próxima vez que escuches sobre un artefacto antiguo, piénsalo 2 veces antes de buscarlo. Porque nunca sabes qué fuerzas oscuras podrías estar despertando.